dar una pequeña semblanza de nuestro ponente que tenemos el día de hoy. Bueno, el maestro en ingeniería Sergio Gabriel Morales Angulo es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es maestro en ingeniería civil, orientación en geotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México y es ingeniero de proyecto en la empresa Cimentaciones Mexicanas SADCB. Ha participado en el diseño y construcción de cajones de cimentación para diferentes edificios de hasta 16 sótanos de estacionamiento, estabilizando la excavación con procedimientos como cielo abierto y el top-down. Pues, ingeniero, bienvenido. Muchas gracias por colaborar con nosotros y con los capítulos estudiantiles. Sin más preámbulo, le cedemos el control de la pantalla para que pueda iniciar su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Con un orgullo y con mucho gusto vengo a compartir todos los conocimientos que vayamos adquiriendo como empresa y como persona en este rubro tan maravilloso que es de la geotecnia. Pues muchas gracias. En primera instancia, pues vengo a presentarles un tema, el cual tuve la oportunidad de presentarle igual en la Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica, más que en ese momento tenía muy poco tiempo para explayarme y ahora afortunadamente hay más tiempo en caso de duda, de preguntas y respuestas. Bueno, la ponencia en este caso es la estabilización de una excavación para la construcción de 8 sótanos mediante el procedimiento top-down en arcillas normalmente consolidadas en la zona del lago de la Ciudad de México. Nada más para confirmar, ¿pueden ver bien mi presentación? Sí, Sergio, se puede ver bien. De acuerdo, entonces nos vamos. Rápidamente vamos a ver lo que es el proyecto, la secuencia constructiva que tuvimos, el análisis de cómo lo hicimos y rápidamente unas conclusiones. Dentro del proyecto vamos a ver una descripción general del proyecto y más que nada las particularidades geotécnicas del sitio. El proyecto es una excavación de 4.600 metros cuadrados, el cual va a alojar un cajón de cimentación de 7 sótanos más un nivel extra para cisterna, y el cual va a servir de cimentación para un edificio que tiene 50 niveles de superestructura. Se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc, zona del lago de la Ciudad de México. La profundidad máxima de excavación en este proyecto fue de 28.5 metros respecto al nivel de banqueta. Como técnica para poder lograr estabilizar la excavación, se utilizó un procedimiento top-down, donde utilizamos un muro Milán como elemento de contención y estas a su vez las losas de sótanos como arrastramiento. Y lo más importante, y creo que voy a adelantar algo de conclusiones, se valida en todo el tiempo el comportamiento del muro a través de un sistema de auscultación durante la excavación. Como pueden ver, las condiciones geotécnicas del sitio está compuesto por una estratigrafía pues tradicional de lo que es la zona del lago, con una costa superficial, una serie arcillosa superior, lo que es la capa dura, una serie arcillosa inferior y después los depósitos profundos. El nivel freático durante la campaña de exploración se encontró a 2 metros, 2.50. Para la secuencia constructiva, vamos a presentar, hay un par de actividades preliminares que se tienen que hacer antes del inicio de la excavación. Después vamos a explicar cómo fue la secuencia top-down y también cómo es que instrumentamos el muro. Bueno, para actividades previas a la excavación, se hizo una campaña de preinyecciones.
Esto para sellar las pequeñas grietas que están formadas en las arcillas. Posteriormente hicimos una cimentación profunda, el cual tengo entendida hasta este momento es el proyecto donde tenemos un barret a 74 metros de profundidad. Es la cimentación más profunda de toda Latinoamérica. Y como contención tenemos un muro Mirán perimetral de 80 centímetros de espesor a una profundidad de 35 y 40 metros dependiendo de las colindancias. Se usó un sistema de bombeo formado por 12 pozos perforados hasta 32 metros de profundidad, los cuales, una vez cerrado el cajón de muro Milán, empezó a trabajar. Una vez construido lo que es el muro Milán, la trave de coronamiento, y empezamos a bombear, iniciamos con lo que es la secuencia top-down. Es importante mencionar que en los elementos de cimentación, dentro de los elementos de cimentación va embebido lo que es un perfil metálico, los cuales durante la excavación van a sostener el peso de los losas de los sótanos. Entonces, esos perfiles lo pueden ver en estos esquemas de esta manera. Entonces, la secuencia de top-down, primero se excava a la -7. Para excavar -7 metros, tuvimos que hacer una soil nailing en la capa de la costra superficial, esto para estabilizarlo y poder lograr excavar 7 metros viendo la cara fresca del suelo. Posteriormente, entonces, aquí a la mano derecha tenemos lo que es el soil nailing. Tenemos las máquinas, soil nailing son unas pequeñas anclas de hasta 12 metros con varilla que van preesforzadas hasta 7 toneladas. Y del lado izquierdo se está colocando lo que es el barret con unos perfiles, unas espigas precimentadas. Posteriormente, hacemos lo que es la construcción de la trave de coronamiento. La trave de coronamiento fueron de casi 6 metros de altura, para el cual tuvimos que utilizar incluso una cimbra especial, y para poder anclar esta cimbra y que no se nos movieran, dado que ya a los 6 metros ya no tenemos nada de costra superficial y es pura arcilla, un suelo que es prácticamente plastilina al caminar, pues tuvimos que colar una plantilla de 10 centímetros, si no más recuerdo, con un armado con varilla electrosoldada. Entonces, una vez terminado lo que es la trave de coronamiento colada, empezamos a trabajar colando el sótano 1 y lo que es la planta baja. Entonces, aquí hay una foto donde ya está armado lo que es el sótano 1. Siempre estamos usando una cimbra de madera, unos 50 metros, 1 metro con 50 centímetros por debajo del nivel lecho inferior de losa. Y bueno, y vamos colando tramo por tramo. Aquí lo más interesante en los primeros momentos de la secuencia top-down es que no tenemos mucho espacio. Todas las maniobras son muy controladas y siempre estamos respetando las normativas de seguridad, dado que la seguridad es el mejor aliado en las obras, ¿no? Una vez que terminamos de construir lo que es sótano 1 y planta baja, ahora sí realmente empezamos con el top-down, que es excavar por debajo de las losas. Para este proyecto inicialmente se tiene planeado hacer excavación en alturas dobles. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi altura final es el sótano 8, empezamos del sótano 1, vamos al sótano 3, después al 5 y posterior al 7 y después una excavación a altura sencilla en sótano 8. Esas fueron las consideraciones que habíamos tomado para nuestro diseño. Aquí un par de fotos de la excavación, lo que es bajo losa. Entonces,
Si se dan cuenta es arcilla, pura arcilla típica de la Ciudad de México. Y del lado derecho tenemos una foto de cómo es el habilitado, el armado de las losas y de las columnas. Entonces, como le había mencionado, una vez terminado sótano 2 y sótano 3, vamos con la secuencia que es repetitiva. Entonces, terminamos esas dos losas, nos vamos al sótano 5 y posteriormente al sótano 7. Un par de fotos de cómo es que se veía el esqueleto de estos sótanos, ¿no? Entonces, así fue como hicimos la secuencia hasta llegar al fondo de la excavación. En esta etapa es la etapa de cisterna, es la etapa final. Es ahí donde nos encontramos con los barrets, con los elementos de cimentación. Y junto a ellos vamos armando lo que es la losa de fondo. Y obviamente todo el tiempo estuvimos bombeando. Y bueno, ya en esas instancias ya llega a ser un poco problemático lo que es, de nuevo, la logística, dado que los espacios se van reduciendo. Y bueno, y del lado derecho se ve cómo es que tenemos una losa de sótano ya con acabados finalizados, antes de ir cerrando las ventanas de excavación e ir terminando con los muros, en este caso muro core y los muros de cortante dentro de este edificio. Durante todo el tiempo, este procedimiento se tuvo que ser validado por cuestiones de seguridad y para estar tranquilos con nuestro diseño geotécnico, con 8 inclinómetros, los cuales estaban instalados 2 por cada colindancia, los cuales fuimos tomando lecturas una vez por semana, y cuando se presentaba algún movimiento raro, incrementamos el número de lecturas. Para este caso, vamos a ver el análisis de cómo es que se comportó realmente la construcción, qué fue lo que tuvimos que hacer o qué fue los primeros pasos para el diseño. Después, las lecturas que obtuvimos. Después tuvimos que calibrar un poco el modelo y tener que cambiar un poco la secuencia de excavación. Y posteriormente la lectura final de los inclinómetros contra el modelo calibrado y bueno, junto con sus elementos mecánicos. Para este caso utilizamos lo que es el método de elementos finitos. Revisamos la estabilidad de la excavación, lo que es el muro. Los suelos se modelaron con materiales con comportamiento elastoplásticos. Utilizamos un modelo constitutivo que es el más, bueno, que más recomiendo yo en este caso para representar excavaciones y más en la Ciudad de México, que son hardening soils, los cuales consideran diferentes módulos de elasticidad para tanto en compresión como en descarga de las arcillas. Y de acuerdo con datos prácticos, los cuales ya habíamos comprobado en otros proyectos, el módulo de fase de descarga es al menos 3 veces menor, 3 veces al módulo de compresión. Entonces, esto es como que ya algo que a través de la experiencia de los diferentes proyectos ya hemos podido sacar de conclusión. Y la estructura fue modelada con elementos placa, obteniendo sus propiedades en función de la geometría y la resistencia del material que estaba compuesto. Bueno, en este caso tuvimos un par de inconvenientes, tuvimos desplazamientos bastante diferentes a lo que habíamos calculado de un inicio,
los cuales arrojaban desplazamientos de en colindancias de hasta 8 centímetros a un nivel de excavación de menos 13 metros. Entonces, eso nos alarmó bastante porque de un inicio habíamos calculado mucho menos. Entonces, aquí lo complicado es que la obra, pues no puede parar. Al momento de parar, pues hay mucho dinero de por medio, entonces tenemos que apresurarnos con estos análisis, dado que también no debemos de comprometer la estructura general de lo que es en este caso el muro. Entonces, para este caso nos dimos cuenta que inicialmente habíamos pecado de atrevidos, por así decirlo, y que habíamos considerado módulos de elasticidad mucho más bajos en la arcilla, mucho más alto que lo que debió haber sido. Esto lo comento, nos haya parecido de un inicio normal, dado que en otros proyectos ya lo habíamos validado. Sin embargo, en este caso fue diferente. Nos dimos cuenta que la arcilla nunca había sufrido ninguna carga importante, por lo cual la arcilla normalmente consolidada, nunca hubo una mejora del suelo. Y el bombeo al interior de la excavación no fue suficiente para contrarrestar los efectos de la expansión debido a los alivios de esfuerzos. Entonces, posteriormente a eso, tenemos lo que son las propiedades elásticas, las cuales pueden tomar mucho uso. Y posteriormente, eso nos dimos cuenta en sótano 3, y después de eso tuvimos que cambiar lo que es la secuencia de excavación. Si antes era en alturas dobles, ahora tuvimos que cambiar a alturas sencillas, e incluso el 1,50 m extra que excavábamos para colocar lo que es la cimbra para poder tener las losas, lo tuvimos que colar contra el suelo. Entonces, ni modo, pero de esta manera logramos obtener un comportamiento pues ya esperado, ya en los límites de deformación y de resistencia del muro, los cuales pues nos permitieron llegar al fondo de la excavación sin arriesgar en ningún momento la seguridad de las personas. Y pues bien, realmente como conclusiones, enseñanzas que nos deja este proyecto, realmente la importancia de lo que son el sistema de auscultación para validar el diseño del muro es bastante importante. Realmente no quiero pensar qué hubiera pasado si en ningún momento no hubiéramos instrumentado lo que es este muro y hubiéramos excavado como se hubiera planeado al inicio. Sin embargo, gracias a la instrumentación nos permitió darnos cuenta del comportamiento anormal que se estaba presentando. Se ajustó la secuencia de excavación de forma oportuna y llegamos al fondo de excavación de manera segura. Y bueno, esto es una enseñanza también. En arcillas normalmente consolidadas, los módulos de deformación deben de tomar en cuenta el efecto de la expansión. El bombeo puede no ser suficiente para contrarrestar este efecto. Entonces, eso sería como mi presentación. Posterior a esta presentación, me permito presentarles un video, el cual se ve el procedimiento un poquito mejor que las fotos. Entonces, a ver. Disculpame. ¿Pueden ver el video?
No, no se ve. Se ve todavía el final de tu presentación, Sergio. A ver, permítame. A ver, ahora sí lo pueden ver. Sí, ahora sí. Sale, de acuerdo, ahí va. Pues lista. Deje regreso a mi presentación. Pues listo. Perfecto, Sergio. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, te felicito por tu presentación. Es una presentación bastante ilustrativa. La verdad es que este tipo de proyectos son siempre bastante interesantes y sobre todo por la zona tan compleja en la que se encuentra ubicado, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, yo le voy a ceder la palabra a Nayeli y a Emanuel que nos van a apoyar con el tema de las preguntas que nos han hecho los asistentes. Entonces, Emanuel, Nayeli, adelante, por favor. Sí, de acuerdo. Pues una vez más, reiteramos el agradecimiento y bueno, vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas, eh, por lo cual Héctor Manuel López Jacinto nos pregunta que si hubo nivel freático y a qué profundidad. Sí, de hecho, a ver, perdón, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. De hecho, una de las colindancias las cuales se presentó mayor desplazamiento fue porque además de ser conservadores en los módulos de elasticidad de lo que es las arcillas, teníamos una cisterna de lo que es el edificio de al lado, el cual presentó bueno, tiene problemas de fugas, entonces el cual todo el tiempo estuvo presentando cargas más allá de lo que es el nivel de freático. Normalmente en las demás colindancias está a 250, sin embargo, en una colindancia en particular, pues no lo podemos corroborar por la presencia de esta fuga, ¿no? Ok, ok, Sergio. La siguiente pregunta es de Roberto Lagunas Tamayo. Dice que si nos podrías explicar con más detalle el tema de la instalación de columnas. Me imagino que se refiere a los perfiles precimentados.
¿Y cómo fue el proceso de colado de la cimentación? A ver. Sí, claro, con mucho gusto. Para esto me atrevo a regresarme a esta diapositiva. Bueno, el procedimiento para lo que son los barrets, en este caso pilas oblicuas, empieza desde que son las preinyecciones. Estas preinyecciones son muy importantes, dado que debido al tiempo, al bombeo y a la consolidación de las arcillas de la Ciudad de México, se van creando grietas verticales, los cuales al momento de ir perforando, corremos el riesgo de que a través de esas grietas se pierdan los lodos de perforación, que en este caso tenemos bentonita. Entonces, primero lo que hay que hacer es hacer una campaña de preinyecciones, que pueden ser hasta primarias, secundarias, hasta terciarias. 3 veces vamos pasando por el mismo lugar. Posteriormente, vamos excavando utilizando lo que es un equipo valla, que es máquinas que son almejas, digamos así, controladas hidráulicamente. En todo el momento íbamos controlando lo que es la verticalidad. Posteriormente, una vez llegamos al fondo de la excavación, hacemos el cambio de lodo bentonítico, cambiamos lodo sucio, por así decirlo, por lodo limpio. Y después vamos colocando lo que es el armado. Para este caso, los armados pues fueron bastante retadores. Llegamos a tener armados que pesaban hasta 200 toneladas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las máquinas de izaje, y en todo el momento pues estuvimos cuidando lo que es la seguridad, ¿no? Entonces, desde ahí el izaje de estos elementos, que algunos llegaron a ser hasta 75 metros de largo, pues bueno, con todo y espiga, pues es bastante retador. Una vez que colocas todo el armado, colocamos lo que es este perfil, que es una espiga, la cual en algunos casos va soldado, en otros casos va armado a las varillas, y después de eso vamos bajando las espigas hasta llegar a su posición, y posteriormente vamos colando con tubería Tremi por ambos lados de lo que es la espiga. Y bueno, hay una secuencia ahí que los técnicos en campo van tomando, van midiendo ahí para que se vaya colando de manera pareja. Y bueno, y más importante, que la tubería Tremi debe estar al menos un par de metros dentro de la mezcla para que esta vaya siendo una mezcla homogénea y bueno, y sin ningún espacio, sin ningún vacío. No sé si respondí tu pregunta. Ok, de acuerdo. La siguiente dice, ¿cuántos sistemas de bombeo se utilizaron para abatir el nivel freático? ¿Qué volumen se extraía y qué volumen se inyectó? A ver, sinceramente esos datos ya son más de campo, no lo tengo a la mano. Fueron 12 pozos de bombeo, los cuales incluso por la secuencia de excavación, pues no se podía estar operando todo el tiempo. Algunos estaban funcionando, otros dejamos de bombear. Lo que sí es que nunca se dejó de sacar agua. Sin embargo, nunca tuvimos un aforador o nunca medimos este volumen de agua. Ok. La siguiente
pregunta de Rafael Vega. Dice, si los inclinómetros mostraron desplazamientos hasta de 5 centímetros, en los puntos de desplazamiento, ¿hubo fisuramiento o agrietamiento en los tableros del muro Milán? Seguramente sí los hubo, pero no agrietamientos muy notables. O sea, en ningún momento llegó a pasar el agua hacia adentro de la excavación. Entonces, pues realmente cada vez que iba a visita de obras, pues era lo primero que buscaba, ¿no? Grietas, y nada más encontraba las grietas, las típicas que están junto a las losas, tanto el paño superior e inferior, y que demostraba que ya se estaba arrastrando y ya estaba trabajando, ¿no? Pero fuera de eso no tuvimos ningún contratiempo en cuanto a grietas. Ok, correcto. ¿Cuál fue el procedimiento para el sellado de los pozos de bombeo? Esa es una pregunta interesante. De hecho, es como que una técnica y hasta incluso tenemos un procedimiento interno para sellar estas losas. Sin embargo, pues de manera general se crea una cajita. Bueno, no sé si alcanzan a ver mi cara. Sí. Sí. Alrededor de cada losa se crea lo que es una caja y lo que está alrededor de la losa, y ahí siempre se está bombeando. Es lo último que hacemos, sellar estos pozos. Posteriormente estamos bombeando. En algunos proyectos la recuperación del agua no es tan inmediata, es decir, que dejas de bombear y te da tiempo de poder sellar las juntas, bueno, la caja estas con juntas hidroexpansivas sin ningún contratiempo. En este caso, el agua se recuperaba bastante rápido. Entonces, se tuvo que hacer un procedimiento extra, el cual, sinceramente, tuvimos que cambiar las juntas hidroexpansivas, pero no recuerdo el detalle de qué, bueno, las especificaciones de este material. Si gustas y te interesa, mándame un mensaje posterior, lo investigo y te paso el procedimiento, ¿no? Ok, otra de las preguntas es acerca del análisis sísmico del muro Milán. En este caso, no se hizo un análisis sísmico, dado que, bueno, lo que es en muro Milán, pues vamos a imaginar que la arcilla es un gran cuerpo, ¿no? Entonces tenemos muchos metros de arcilla, después, bueno, es como una gelatina, vaya. Y después nada más vamos a quitarle una pequeña fracción de arcilla y vamos a cambiarlo por un material un poquito más resistente. Viene lo que es el sismo. Entonces el sismo se mueve junto, bueno, nuestra estructura se mueve junto con la arcilla. Entonces, los elementos mecánicos, el cortante basal que se llega a generar, pues sí se calcula, y bueno, eso es junto con el estructurista, ¿no? Sin embargo, lo que rige el diseño del muro es más que nada una condición estática, dado que tenemos los factores de carga y los factores de reducción que castigan muchísimo más. Entonces, sí lo hacíamos la revisión sísmica. Sin embargo, pues después de N revisiones de diseño, pues llegamos a la conclusión de que el diseño predomina lo que es una condición no sísmica. Ok, de acuerdo. Gilberto Lozada nos pregunta, ¿hubo durante la construcción algún daño a las estructuras colindantes?
Sí, lo que comentaba, ¿no? Anteriormente. Es difícil decir que por culpa de nosotros se dañó un edificio. En este caso, afortunadamente, las colindancias que teníamos, todas tienen cimentación profunda. Entonces, si se llegó a deformar algo, era de manera superficial. Entonces, no tuvimos ningún problema, a pesar de los desplazamientos tan estrepitosos que llegamos a tener. No tuvimos ningún conflicto por una avería a un edificio colindante. Entonces, realmente sí tenemos que cuidar lo que son los desplazamientos. En este caso, los edificios vecinos, como lo comenté, tenían cimentación profunda, los cuales pues realmente que se desplazara superficialmente un par de centímetros, pues no tuvieron inconvenientes. Muy bien. Otra de las preguntas, creo que van a ser de las últimas. Dice, ¿colocaron algún refuerzo en los barrenos que aparecen en la fotografía? ¿De qué tipo y a qué distancia horizontal? Creo que se refiere al soy nailing. Sí. En este caso, pues el soy nailing, sí, se tuvo una malla bueno, aquí se puede ver lo que es la máquina perforando. Íbamos perforando muchas veces a través del muro Milán que nosotros dejábamos a propósito por encima para poder perforar y mantener la costra superficial quieta. Estas iban equipadas con varillas, no más recuerdo si varillas del número de pulgada, y los cuales llevaban unos centradores y por último tenían, se me fue el nombre, para poner presión dentro de la perforación. Manguitos, ¿no? De manguito, exactamente. Entonces, llegábamos al final, inyectábamos, dejábamos que llegara la resistencia suficiente y después colocábamos una placa de metal, la cual colocábamos un torque, el cual pudiera sostener la cuña de falla en estos primeros metros de la costra superficial, ¿no? Cabe mencionar que esta técnica se puede hacer siempre y cuando pues, tengamos esta costra superficial. Si tenemos arcilla meramente pura, no funciona. Ok, de acuerdo. Bueno, pasamos con la última pregunta y le agradecemos mucho a los asistentes por su participación. Más tarde te haremos llegar las preguntas. Pregunta Pablo Márquez. Buenas tardes. ¿Cómo controlaron el bufamiento en el muro Milán? ¿Perdón? ¿Cómo controlaron el bufamiento en el muro Milán? Disculpe, no sé qué es bufamiento. No. No se escuchó tu respuesta, Sergio, pero no. Disculpa, pero no tengo claro qué es el bufamiento. Creo que se refiere a las deformaciones por el tema de que ya empiezan los empujes en actuar sobre la estructura. Entonces, si hay alguna deformación en el panel, si se midió, supongo que sí, y el tema de cómo se controlaron. Yo creo que a eso se refiere la pregunta. Aumento de volumen, ¿no? Realmente lo que hicimos fue cambiar la secuencia de excavación. Una vez que nos dimos cuenta que pues, ya se estaba comportando de una manera anómala, el diseño inicial para el cual el muro fue armado y diseñado, pues tenía elementos mecánicos que soportaban las alturas dobles, ¿no? Entonces, en este caso, una forma de restringir los desplazamientos
es ahora pasando a alturas sencillas. Si antes excavábamos entre la última losa de cimentación y el siguiente nivel de excavación eran aproximadamente 6 metros y medio, pues ahora reducíamos este nivel de excavación prácticamente a 3 metros. Entonces, de esta manera se comportó, tuvimos menores desplazamientos. Y es ahí las lecciones que obtuvimos de la importancia de siempre auscultar, instrumentar los muros para ese tipo de excavaciones, ¿no? Porque si en caso de que no hubiéramos tenido estas expansiones, perdón, estas lecturas de los inclinómetros, y hubiéramos seguido con la excavación, nos hubiéramos dado cuenta que el muro ya estaba trabajando al límite cuando se hubieran presentado las grietas y ya pues y que el agua pasara del suelo hacia el interior de la excavación, algo que por utilizar muro Milán pues no queremos. Entonces, afortunadamente no llegamos a ese extremo. Entonces, únicamente cambiando la secuencia de excavación, podemos controlar estos cambios, bueno, estas deformaciones, ¿no? De acuerdo, Sergio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu apoyo en el tema de responder a estas preguntas. Como lo mencionaba Emanuel, bueno, por temas de tiempos, más tarde te haremos llegar el resto de preguntas. Pero bueno, por el momento, pues vamos a proceder con el tema de agradecerte nuevamente tu presentación. Voy a compartir un momento mi pantalla. Así ya la pueden ver. Sí, ya se ve. Perfecto. Pues bueno, a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC, en su mesa directiva 2021-2022, se otorga el presente reconocimiento al maestro en ingeniería Sergio Gabriel Morales Angulo por impartir el tema estabilización de una excavación para la construcción de 8 sótanos mediante el procedimiento top-down en arcillas normalmente consolidadas en la Ciudad de México, en el marco del primer ciclo de conferencias de cimentaciones profundas del capítulo estudiantil de posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Esto en modalidad a distancia. En Ciudad de México, a 30 de junio de 2021, firma el presente reconocimiento el ingeniero Roberto Avelar Cajiga, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, para su mesa directiva 2021-2022, y un servidor, Daniel Martínez Oviedo, como vocal y coordinador de capítulos estudiantiles de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC. Muchas gracias por tu presentación, Sergio, y en breve te haré llegar este reconocimiento. Muchísimas gracias por la invitación. Reitero el compromiso que tenemos hacia ustedes, la comunidad estudiantil, como persona y como empresa. Entonces, siempre vamos a estar agradecidos de que se apoyen en nosotros y con mucho gusto atenderemos los llamados. No cabe duda que en un futuro seguiremos ahí participando contigo a través ya sea directamente con las MIG o con los capítulos, sobre todo por el tema de que es la misión principal que lo mencioné ayer durante la otra conferencia, que el objetivo principal de las MIG es difundir el conocimiento y las experiencias de nuestro gremio y sobre todo hacia las nuevas generaciones como son los estudiantes. Muchísimas gracias, Sergio, y enhorabuena por tu presentación. Bueno, no me queda más que cerrar el evento del día de hoy. Sin recordar, bueno, les menciono que el día de mañana tenemos el cuarto evento. Voy a permitirme otra vez compartir mi pantalla para mostrar el programa del día de mañana. El día de mañana, 1 de julio, tenemos un momento en lo que doy un poco de zoom. La ponencia del doctor Sergio Antonio Martínez Galván a las 12 del día, que nos va a hablar de aplicaciones del análisis numérico para diseño geotécnico en pilotes de fricción. Así que a todos los asistentes del día de hoy los esperamos el día de mañana para continuar con ese programa de actividades que tenemos planteado. Muchas gracias a todos por su asistencia y estamos en contacto. Hasta luego.